Aquí me hospedé en la habitación 216, ubicada en el mismo piso donde vivía el Papa. Y cuando me ven a mí en la... Hay un hombre, uno de los curas, que creo que era de México, que pone una cara y hace así. Y le dice al otro, como diciendo, mira quién está ahí. Yo pensé que me iban a votar, pero no me dijeron nada. Yo me quedé allí, hice todo lo que... Lili, te estoy diciendo, yo te estoy diciendo la verdad, lo que yo viví. Déjame explicarle un poquito lo que pasó aquí antes de presentar el próximo reportaje que tenemos. Hace aproximadamente 7 años atrás, yo recibo una llamada y me dicen, Raúl, tú y tu esposa quieren venir con nosotros a Roma por una semana, irte a quedar a vivir justo donde vive el Papa Francisco. Y yo le digo, ¿qué? Sí. ¿Quieres venir? Nos vamos a quedar en el Duomo de Santa Marta, que es donde el Papa decidió vivir. Y yo le digo, ¿tú crees que me van a dejar entrar? Y me dice, sí, ya todo está arreglado. Tú vas a llegar allí con nosotros, ya ellos saben que tú... Pero allí no dejan entrar reporteros. Me dice, Raúl, no te preocupes, todo está hecho. Volé a Roma y viví una experiencia, igual que lo que he vivido a través de mi vida, miles de experiencias únicas que nunca en la vida se me va a olvidar. Vamos a ver esto. A ver. En estos momentos, donde la Iglesia Católica y sus fieles lloran el fallecimiento del Papa Francisco, quiero recordar una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. En diciembre del año 2017, fui invitado al Vaticano por el doctor dominicano Ramón Tayat a pasar unos días en el mismo lugar donde falleció la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Duomo de Santa Marta, que es la residencia oficial del pontífice dentro de este pequeño país. Aquí me hospedé en la habitación 216, ubicada en el mismo piso donde vivía el Papa. Cuando fue escogido como máximo jerarca de la Iglesia Católica, Francisco no quiso vivir en el Palacio Papal, sino en este edificio, ubicado justo detrás de la Capilla Sixtina, que es el lugar donde se hospedan los cardenales y curas que visitan Roma y el Vaticano. Esta era mi habitación donde dormí por 4 días, y en esta cama, que es exacta la que dormía el Papa, fue aquí donde también falleció el lunes en la madrugada. Un cuarto simple pero amplio, con una pequeña sala que tenía un escritorio y sillas, y la habitación con un baño. Todo esto comenzó el martes 11 de diciembre del año 2017, y en esa misma noche pude formar parte de la misa a la Virgen de Guadalupe, oficiada por el mismo Papa. Mi acompañante durante estos días era el arzobispo Bernardito Ausa, de las Filipinas, y embajador del Vaticano a las Naciones Unidas. Durante estos días veía diariamente al Papa Francisco desayunando a solamente unos pies de mi mesa, pero había una regla que había que respetar: no fotografías dentro del comedor. Y si el Papa no venía a verte, tú no podías ir a saludarlo tampoco. Allí desayunaba y comía diariamente junto al cardenal de Boston, Sean Patrick O'Malley, quien se dice que había quedado de número 2 en la conclave que eligió al Papa Francisco. Visité el Palacio Papal, donde han vivido la mayoría de los papas, un lugar lleno de rincones extraordinarios y unas vistas espectaculares de la Plaza de San Pedro y toda la ciudad de Roma. Aquí no dejaban tampoco entrar a mujeres y mi esposa no me pudo acompañar. Las excavaciones debajo de la basílica y las catatumbas en el medio de la oscuridad también son impresionantes. Estamos viendo en este momento algo único. Estas son las tumbas que hay debajo de esta basílica y donde se encuentran enterrados muchos de los papas. También visité los jardines privados del Vaticano, decorados con fuentes y esculturas que cubren casi la mitad de este territorio, y durante el Papa toma el helicóptero cada vez que viaja al aeropuerto. Fue casi una semana llena de fe y recuerdos, que culminó con una misa privada en la misma tumba de Juan Pablo II. Fueron unos días que nunca olvidaré,
un viaje al corazón de la religión católica en el país más pequeño en el mundo, y donde se alberga la máxima institución de esta religión, un lugar lleno de misterio para muchos, reliquias e historias. Este es el Vaticano. Lili, lo interesante de esto es que el Papa vivía en la habitación número 201. Murió en esa habitación. Yo estaba en la habitación 216. Mi esposa no se podía quedar en mi habitación porque no podía estar una mujer y un hombre, y ella se tenía que quedar en otra habitación en el mismo piso. Me dijeron que si el Papa yo lo veía entrar en el elevador, yo no podía saludarlo si él no me saludaba a mí. Saludé y conviví con muchísimos de los cardenales más importantes en el mundo. El Papa nunca vino a saludarme porque quiero decirle una cosa. El segundo día que estamos allí nos están presentando a todos. Y cuando me ven a mí en la línea, éramos como 10 personas que habíamos venido con el doctor Ramón Tayac. Hay un hombre, uno de los curas, que creo que era de México, que pone una cara y hace así. Y le dice al otro, como diciendo, mira quién está ahí. Yo pensé que me iban a votar, pero no me dijeron nada. Yo me quedé allí, hice todo lo que... Lili, te estoy diciendo, yo te estoy diciendo la verdad, lo que yo viví, lo que yo viví allí. Me trataron de maravilla, lo pasé increíblemente bien. En la noche, cuando yo dormía, me daba un poco de miedo de dormir solo. Había un poco de calor en mi habitación, tenía que abrir la ventana. Y sabiendo que el Papa estaba en el mismo piso, yo no quería hacer mucho ruido hablando por teléfono. Se oían unos ruidos extraños allí, así, y yo estaba allí, que al cuarto o quinto día que salí allí me fui al hotel, me tomé una botella de vino tremenda. De verdad que fue algo único. La cama de él es exacta a esta, pero el espaldar es diferente. El cuarto de él, la sala, era un poco más grande que la mía y tiene diferentes muebles porque él recibe allí a muchos cardenales y curas. Pero prácticamente es lo mismo. Un lugar simple, un lugar que el edificio es moderno, dentro del Vaticano. Los cuartos no son feos. No es, Raúl, y moderno no es. No es moderno, pero es un edificio, si tú lo ves, mira el edificio, fotos. Ahí está. Sí. No es un edificio antiguo. Eso creo que fue hecho en el año 60 o algo así. Bueno, ahora, cuando empiecen a hacer el famoso conclave para elegir al nuevo Papa, todos los cardenales que vienen de alrededor del mundo y las personas que son invitadas se van a quedar allí, Lili. Claro, ese es el lugar, Raúl, y que por tradición, lo que tú habías dicho, y es el primer Papa en la historia que escogió, en vez de vivir en el Vaticano, escribir en este lugar, que obviamente es mucho más humilde que lo que él tenía que hacer. En la vida se me va a olvidar. Una de las grandes cosas, de los placeres que uno consigue trabajando en televisión y por tener buenos amigos. No sé si una pausa. Porque Raúl tenía miedo en la habitación donde durmió. Es el colmo de lo que yo he escuchado en estos 27 años. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ay, Raúl de Monte.